Bueno, muchas gracias a ustedes antes que nada por la invitación. Después de tanta presentación, espero que no te arrepientas de haber querido presentarme. La verdad es que el tema que... Perdón, esto no... Ahí está, sorry, ve. Te decía que era para un tonto, Marisa, bueno, acá estoy, la primera tonta. El tema sobre el cual se me ha encomendado disertar es tutela judicial efectiva en el derecho de familia. La verdad es un tema muy amplio y complejo que presenta múltiples aristas. Por una cuestión de tiempo, yo he seleccionado algunos conflictos esenciales que me parece que, algunos de los tantos, ¿no?, que esta relación encierra. Y lo que debo advertir es que estoy segura que no voy a agotar el tema, que voy a estar muy lejos de agotar el tema, pero la idea es tratar de plantear algunos aspectos de los más interesantes y que además no hayan sido desarrollados en estas jornadas, que sé que han sido dedicadas más que nada al tema de salud mental y de la nueva ley, la Ley de Protección Integral. Como punto de partida, aunque resulte un tanto obvio, me veo obligada un poco a definir qué es la tutela judicial efectiva. Ekmejian decía que la tutela judicial efectiva o derecho a la jurisdicción abarca todo el itinerario, desde el acceso a la justicia hasta la conclusión del proceso, y tiene por objeto garantizar el acceso de las personas a una decisión justa, fundada y oportuna dictada por el órgano jurisdiccional habilitado constitucionalmente para ello. Yo a esta definición le agregaría algo más, y que es fundamental en los temas que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con la ejecución de las sentencias, el principio de efectividad que también integra la tutela judicial efectiva. ¿Cuáles son entonces los contenidos básicos de la tutela judicial efectiva? El primero es, como dije, el acceso a la justicia, la posibilidad de llegar al sistema judicial contando con la representación de un abogado. La disponibilidad de un buen servicio de justicia. ¿Esto qué significa? La posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo, fundado en derecho, en un tiempo razonable. La posibilidad de sostener el proceso completo, que las personas no se vean obligadas a abandonar el proceso por razones ajenas a su voluntad, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a interponer recursos. El principio de efectividad al que hacía referencia, la posibilidad de ejecutar las sentencias. Y por último, y esto también es central, la obligación del Estado de brindar la tutela judicial efectiva y promoverla en forma gratuita. Estos son algunos contenidos básicos de este derecho. Y vamos a ver, a lo largo de esta exposición, qué pasa con la tutela judicial efectiva y el derecho de familia. Esto de las múltiples proyecciones que tiene este principio en el derecho de familia. Lo cierto es que pensar en la tutela judicial efectiva en el derecho de familia implica pensar en todas las conflictivas que emergen de la dinámica familiar y en todos los procesos que se van a desatar a raíz de esas conflictivas, que son todos. Por eso digo que no voy a poder exponerlo en 45 minutos, desde el divorcio hasta privación de patria potestad. Por una cuestión de tiempo he elegido algunos aspectos, repito, que me parecen quizás más interesantes. El primero relativo al juicio de filiación, a los llamados procesos de tenencia y régimen de visitas, la restitución internacional de menores, el derecho de alimentos, las denuncias por violencia familiar y por último, como para cerrar y abarcar un poco cuestiones que se presentan en todos estos procesos, lo relativo a la participación del niño, a la defensa técnica del niño, especialmente en los procesos de familia. Voy a comenzar entonces con el juicio de filiación. ¿Y cuáles son los aspectos del juicio de filiación que están involucrados o que vinculados con la tutela judicial efectiva? Bueno, lo cierto es que son muchísimos aspectos. Quizás, a mi juicio, los más trascendentes son estos que he enunciado acá. Por un lado, la legitimación activa y los plazos de caducidad como aspectos relacionados directamente con el acceso a la justicia. Y por el otro, esto de lo que hablé, de la disponibilidad de un buen servicio de justicia, que en el juicio de filiación en particular, a mi criterio, está en pensar en la necesidad de revisar el tipo de proceso con el que nos manejamos en materia de filiación, la amplitud probatoria y los tiempos procesales. ¿Por qué esto? Bueno, porque finalmente de lo que se trata es de superar los obstáculos, sea sustanciales o formales, que en la práctica impiden que de manera concreta se efectivice el derecho a la identidad, sobre todo cuando están involucrados niños y adolescentes, porque sabemos que el derecho a la identidad equivale a garantizar obviamente su interés superior.
Legitimación activa para impugnar la paternidad matrimonial. ¿Por qué aludo solamente a esta acción? Bueno, porque es la más discutida, es la que más cuestionamientos ha presentado desde la perspectiva del derecho constitucional y desde el acceso a la justicia. ¿Cuál es el problema central de esta acción? Ustedes saben que el artículo 259 del Código Civil legitima para iniciar esta acción solamente al hijo, al marido y a sus herederos. Acá de base hay dos grandes omitidos en esta relación filial que realmente tienen un interés fundamental en que se acceda a la verdad biológica, que son claramente la mujer y el padre biológico. Si a esto le sumamos toda esta interpretación doctrinaria y jurisdiccional que tiende a darle legitimación al hijo recién a partir de los 14 años, vemos que la cuestión, desde la perspectiva del acceso a la justicia, resulta bastante dudosa. ¿Por qué digo esto? Porque el acceso a la justicia es la pata inicial de la tutela judicial efectiva, es el antes de llegar a la justicia. Esto que decía Villar Campos, que la legitimación activa es una cuestión constitucional, ¿por qué lo es? Porque si nosotros tenemos un catálogo de derechos reconocidos a nivel constitucional y no contamos con los medios a nivel infraconstitucional para tornarlos efectivos, estos derechos se tornan ilusorios. Desde esta perspectiva, claramente las omisiones del artículo 259 vulneran el acceso a la justicia porque no permiten al justiciable acceder a las vías procesales para la tutela y el reconocimiento de sus derechos. Pero además, esta omisión es inconstitucional desde dos perspectivas más. Claramente desde el principio de no discriminación, en cuanto a la mujer le niega una acción que al varón le es reconocida para impugnar la maternidad, sea matrimonial o extramatrimonial, y también vulnera el derecho a la identidad. Y no solo del hijo, cuestión que además se refuerza con esto del supeditar la acción a los 14 años, sino también del padre biológico. Por esto que también se ha repetido muchas veces de que el emplazamiento filial y el derecho a la identidad participan de un carácter relacional. El derecho a la identidad también es del padre, no solo del hijo. Desde esta perspectiva, entonces, diríamos que claramente el artículo 259, como lo ha dicho mucha doctrina y jurisprudencia, es inconstitucional. Lamentablemente, nuestra Corte, en su nueva conformación, no se ha podido expedir al respecto. Sí recordamos todos seguramente el famoso caso Ox, donde se aludió a la legitimación de la mujer y se concluyó que el 259 no era inconstitucional, pero era otra Corte. También otra Corte dictó este fallo que me parece interesante traer a colación, que es un fallo muy conocido, porque precisamente estamos hablando de unas jornadas del Ministerio Público, me parece que es de interés fundamental para ustedes. Es un fallo de la Corte Suprema del año 2001, donde la Corte expresamente admite la legitimación del Ministerio Público para actuar en representación del hijo en la acción de impugnación de la paternidad matrimonial. Pero ojo, porque este caso revestía características especiales. Teníamos una acción promovida por la madre que asume en representación del niño el Ministerio Público. Pero teníamos un ADN positivo, una niña que sabía acerca de su realidad biológica y una conformidad del triángulo familiar. Marido, padre biológico y madre, todos de acuerdo para entablar esta acción. Y es por eso que el Ministerio Público la asume y es por eso que la Corte la admite. De hecho, la Corte le dice a la Cámara que es una barbaridad que no haya admitido la legitimación del Ministerio Público y aclara que en este caso, en el que tanto el marido de la madre de la menor como el supuesto padre, con la conformidad de la progenitora, habían requerido que el Ministerio Público de Menores promueva esta acción, la Cámara ha prescindido del alcance de las facultades que competen al citado Ministerio Público tras la sanción de la Ley 24.946. Particularmente la posibilidad de promover acciones en forma directa y de la articulación de estas funciones con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto en cuanto a legitimación, pero en cuanto a acceso a la justicia también nos encontramos con otro aspecto de las acciones de filiación que tiene que ver con la tutela judicial efectiva y es la inconstitucionalidad de los plazos de caducidad para entablar las acciones. Yo acá también voy a hablar del plazo de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial porque es el más discutido, pero en rigor debo decir que en los últimos años ha habido varios fallos en el interior del país que también han discutido la constitucionalidad del plazo de caducidad de la acción de impugnación de reconocimiento. No es tan célebre o tan famosa, pero sí también se ha tratado con fallos muy interesantes.
En este sentido, ustedes saben que el artículo 259 del Código Civil dice que la acción del marido caduca si transcurre 1 año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. ¿Cuál es el problema de esta acción? Bueno, es evidente. Esta acción muestra una clara tensión entre, por un lado, el acceso a la justicia y el derecho a la identidad como derechos en un combo, puestos en un lado de la balanza, y por el otro lado la seguridad jurídica, que ustedes saben que es el fundamento constitucional de los plazos de caducidad. ¿Y por qué digo afecta el derecho el acceso a la justicia a este plazo? Porque claramente la persona pudo haber tomado conocimiento de la realidad biológica mucho después de haber transcurrido el plazo de caducidad, porque la inscripción o el parto a mí no me permiten conocer si soy o no el padre. Entonces esto lo que hace, como bien dijo el Tribunal Constitucional Español hace 5 años, un muy conocido fallo, es generar como consecuencia la imposibilidad real de ejercer la acción, porque el fundamento para ejercer la acción es saber que no soy el padre, no la inscripción del nacimiento, no el parto. En realidad, más allá de que se discuta o no la inconstitucionalidad del plazo en sí, lo que claramente es inconstitucional es el modo en cómo este plazo se computa. También dentro del juicio de filiación he dicho que había otro aspecto que me parecía interesante revisar y tiene que ver con este otro elemento de la tutela judicial efectiva, que es la disponibilidad de un buen servicio de justicia. La disponibilidad de un buen servicio de justicia significa una resolución justa, pero sobre todo en un tiempo razonable. Y creo que eso es uno de los mayores problemas en los procesos de filiación, que se terminan prolongando demasiado tiempo. A mí me parece que desde esta perspectiva hay que pensar en una necesidad de revisar el juicio de filiación tal como lo tenemos regulado actualmente, al menos en el ámbito de la capital federal. ¿Por qué digo esto? La realidad es que la certeza que presentan en la actualidad las pruebas biológicas determina que este juicio, como dice la doctrina, sea un juicio de neto carácter pericial. La mayoría del resto de las pruebas que se producen o se ofrecen no tienen demasiado sentido. Y desde esta perspectiva, ¿cabe seguir dándole este tipo de procesos un trámite ordinario, que en definitiva es el trámite más largo y más complejo de nuestro sistema procesal? Me parece interesante en este aspecto quizás traer a colación, hay siempre un desfasaje del PowerPoint, yo no sé por qué, ¿qué pasó? Sí, siempre. Algunos sistemas del derecho comparado, que son los llamados sistemas de reconocimiento provocado. En algunos países como Costa Rica, Panamá, en Perú y en el estado mexicano de Tamaulipas, existen este tipo de sistemas que van variando en cuanto a su formato. Algunos son administrativos, otros judiciales, pero en definitiva son como una especie de sistemas express para determinar la paternidad. Lo que ocurre es que la mujer va, sea al registro civil, sea a la justicia, indica el nombre del presunto padre. Se lo cita. Si en el plazo de 10 días este presunto padre no comparece o no se somete a la prueba genética, que es en definitiva la única defensa que puede ejercer, queda determinada su paternidad. En todo caso, lo que puede hacer es ir a la justicia y después impugnar la paternidad determinada en estos términos. Este sistema express, como se imaginarán, ha recibido muchas críticas, que en Perú particularmente el Tribunal Constitucional descartó, pero lo cierto es que, bueno, se han recibido críticas en cuanto puede llegar a vulnerar el derecho al debido proceso del demandado. Lo cierto es que más allá de que ascribamos o no un sistema de estas características, parece interesante que nos permite pensar en esta necesidad de reformular el proceso de filiación. Que la prueba por excelencia sea la prueba genética. El resto de la prueba, bueno, serán circunstancias excepcionales donde lo amerite el caso particular. Pero necesitamos pensar en un proceso con plazos más cortos y con una prueba genética como prueba por excelencia. Y además, esto va ligado, me parece a mí, con la necesidad de integrar el principio de compulsividad en la realización de las pruebas biológicas. Principio que yo sé que es muy discutido. Pero es una herramienta también que permite superar esta ficción que implica determinar una paternidad a la luz de una presunción o de un indicio. La compulsividad ha sido muy discutida porque claramente pone en pugna dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la identidad, el derecho a la verdad, y por el otro, la libertad de intimidad del demandado, que no quiere someterse a las pruebas genéticas. A mí me parece que la tensión se resuelve con la misma redacción del artículo 19 de la Constitución, porque la libertad de intimidad encuentra un límite en los derechos de terceros. Afectándose el derecho a la identidad de un niño o un adulto, me parece que esta libertad no puede invocarse.
La jurisprudencia penal ha sido, ustedes saben, con el tema de los hijos desaparecidos, la que más ha impulsado la compulsividad de la prueba genética. La cuestión en nuestra Corte Suprema sufrió varios vaivenes hasta que finalmente, en el caso GRDP, que es del año 2009, se admite la compulsividad. Se admite que la compulsividad es constitucional, pero ojo, no la compulsividad respecto de las pruebas que se obtengan sobre el propio cuerpo, no la extracción de sangre, el hisopado bucal. La compulsividad, que a mi juicio en los hechos es lo mismo, de la prueba que se obtenga de los objetos que se obtengan del secuestro domiciliario tras un allanamiento, ¿no? Esto también me parece que en todo caso es invasivo de la intimidad. Sin embargo, la Corte esto lo ha considerado constitucional. En Capital Federal dio lugar a una reforma expresa del Código Procesal Penal en este sentido. La idea entonces un poco en materia de filiación es pensar en que tutela judicial efectiva tiene que ver con acortar los procesos, con garantizar el acceso a la justicia y con concretar en la práctica este derecho a la identidad de las personas involucradas en la relación filial. Vamos a entrar, y muy brevemente, porque después Marisa va a desarrollar esto en profundidad, a alguna cuestión que para mí se relaciona de los llamados o mal llamados procesos de tenencia y régimen de visitas con la tutela judicial efectiva. Y me parece que acá también el punto es la revisión de estos procesos. Estos procesos, sea ordinarios, incidentales o como bueno, en la provincia de Buenos Aires es diferente, pero como están pensados tradicionalmente, no sirven. La práctica nos demuestra claramente una ineficacia de los procesos tradicionales para resolver las problemáticas inherentes a este tipo de conflictivas. ¿Por qué? Porque claramente nos terminamos yendo con una amplitud probatoria que no tiene sentido, informes a los colegios, testigos, etcétera, me decir la mamá es buena, el papá es malo, y que no sirven para nada, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es centrar el eje de estos procesos en la mirada interdisciplinaria necesaria e indispensable para aportar ciertos parámetros objetivos para resolver el caso. Seamos honestos, en la práctica, lo que nos permite resolver un caso de estas características son los diagnósticos individuales, los diagnósticos vinculares, que permiten visualizar cómo es la dinámica familiar, no la prueba de testigos. El problema en la práctica que también se nos presenta es la ausencia de recursos para realizar estos diagnósticos, porque no existen organismos públicos que los puedan llevar a cabo de manera expeditiva. Y esto también tiene que ver con el acceso a la justicia. Y por otro lado, quería también hacer una muy breve mención a la ineficacia de las sanciones, tanto civiles como penales, cuando ocurre una obstaculización del vínculo paterno-filial. También en la práctica visualizamos que cuando un progenitor está fervientemente convencido de que tiene que impedir el vínculo del padre con su hijo, es muy difícil que desde el Poder Judicial tengamos recursos para modificar esta conducta. Acá también me parece que la mirada es interdisciplinaria y que requiere de tratamientos o derivaciones individuales y vinculares que permitan fortalecer la relación paterno-filial y también revertir estos patrones o conductas obstruccionistas. Y de nuevo, nos topamos con el problema. En la realidad carecemos de recursos para tornar efectivos este tipo de derivaciones. Seguimos con los procesos. Y si hablamos de principio de efectividad y de ejecución de las sentencias, me parece que uno de los puntos centrales en este momento es todo lo atinente a la restitución, a la llamada restitución internacional de menores. ¿Por qué digo esto? Porque en los hechos, la dilación que tienen estos procesos terminan beneficiando a aquel de los progenitores que ha vulnerado los derechos de sus hijos y los derechos del otro progenitor. Esto es, como decían Marisa y Cecilia, en materia de adopción. Acá también el tiempo sentencia. ¿Y por qué sentencia? Porque habilita al progenitor que retuvo o sustrajo en forma ilícita a su hijo a invocar la excepción de arraigo al nuevo medio para evitar la restitución. Y esto es un dilema muy complejo de resolver, porque después en la práctica nos encontramos con que si ordenamos la restitución, afectamos nuevamente la estabilidad emocional del chico que probablemente ya esté en proceso de adaptación a su nuevo medio. Y si resistimos la restitución, estamos burlando normas de derecho internacional privado, el sistema legal de otro país y el derecho de aquel progenitor que se ha comportado como debía. Y estamos convalidando, aunque sea involuntariamente, la conducta del infractor.
Desde esta perspectiva me parece que es importante reforzar la efectividad en este tipo de decisiones. Y la Corte lo ha venido haciendo con muchísimo acierto, sobre todo en los últimos tiempos. Traje a modo de ejemplo el último fallo en la materia, creo yo, que es de diciembre del año pasado, en donde se ordena claramente la restitución de una niña a Miami, o de un niño creo, y se dispone con mucha claridad que la excepción de arraigo tiene que ser interpretada de manera restrictiva. ¿Qué dice la Corte? Constatada la ilicitud a la que hace referencia el convenio de La Haya o a la que supedita la operatividad del procedimiento de restitución, corresponde examinar si se configura alguna de las excepciones. A tal fin, debe tenerse en cuenta que el tratado en cuestión establece como principio la inmediata restitución del menor y, por lo tanto, las excepciones a dicha obligación son de carácter taxativo y deben ser interpretadas de manera restrictiva a fin de no desvirtuar la finalidad del convenio. ¿Qué resuelve? Y esto es muy interesante porque la Corte baja línea acá. Le dice, teniendo en cuenta el interés superior del niño y la rapidez que requiere el trámite, a los efectos de que no se frustre la finalidad de la Convención de La Haya, corresponde exhortar a los padres a colaborar en la etapa de ejecución de sentencia a los efectos de evitar al niño una experiencia aún más conflictiva. Igual exhortación cabe dirigir a la señora jueza, que deberá realizar la restitución de la manera menos lesiva para el niño y en las condiciones que minimicen los eventuales riesgos. Principio de efectividad en su máxima expresión. Pero ojo, quiero aclarar algo que a mi criterio es importante. Me parece que el problema acá es más preventivo que reparador, como ocurre en muchos aspectos del derecho y el derecho de familia. Cuando el problema llegó a la justicia ya es demasiado tarde, porque los tiempos empiezan a correr. Lo que hay que tratar es de fortalecer los mecanismos de interacción entre las autoridades centrales de los estados, para que se pueda resolver de manera inmediata y expeditiva la restitución. Porque una vez que iniciamos el trámite judicial, con las instancias y demás, la tutela judicial afectiva y la inmediata restitución se tornan también ilusorias. Siguiendo un poco con, de nuevo, tutela judicial y derecho de familia, nos metemos un poquito en el tema del proceso de alimentos, el juicio de alimentos. ¿Y qué aspectos del juicio de alimentos tienen que ver con la tutela judicial efectiva? Bueno, también son muchos. Yo traje dos elementos que me parece interesante visualizar, que son los que tienen que ver con la posibilidad de sostener el proceso completo como elemento de la tutela judicial efectiva y la posibilidad, obviamente, de ejecutar la sentencia, que me parece que es el problema más grave. En cuanto a la posibilidad de sostener el proceso completo, lo que me pregunto es, quizás algo que no ha sido demasiado explorado aún, hay mucho desistimiento en los juicios de alimentos, hay mucho abandono. Y la pregunta es aplicable la figura de caducidad de instancia en un expediente donde se debaten los alimentos de un menor de edad? ¿O puedo yo perjudicar el derecho a percibir alimentos de un niño o adolescente por la inactividad procesal de sus representantes legales? Y me parece que la respuesta es negativa. Y creo que aquí también asume un rol fundamental el Ministerio Público, a quien expresamente el artículo 272 del Código Civil faculta ejercer la acción de alimentos, función que se ve reforzada por la nueva ley de Ministerio Público. Desde esta perspectiva, me parece que ante una situación de abandono del proceso, el Ministerio Público tiene que encauzar la acción y con la ayuda del juez terminar una sentencia que pueda determinar un monto alimentario. Pero la verdad es que en materia de alimentos el problema más complejo tiene que ver de nuevo con el principio de efectividad, con la posibilidad de ejecutar la sentencia. ¿Y cuándo? Bueno, cuando nos encontramos con estos deudores insolventes, ¿no? Que es bastante común, estos que trabajan en negro, que no tienen bienes, que tienen el auto BMW a nombre de la concubina, del primo, de la tía, etc. Y acá también hay planteos que me parece que es interesante reflexionar. ¿Cuál es la eficacia de las sanciones ante el incumplimiento de la cuota alimentaria? De las sanciones civiles con las que contamos, multas, astreintes, inscripción al registro de deudores alimentarios, nada más, creo yo, no voy a decir lo que pienso, pero realmente es una sanción bastante poco útil en general, y la eficacia de la sanción penal. En este tema traje algunos fallos que me parece que son interesantes, originales en la forma de abordar esta problemática. Uno de ellos es bastante reciente, de Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario, el famoso Duto, que siempre nos sorprende con sus sentencias, donde se decreta, como sanción al alimentante, la prohibición de salida del país.
Y se dice que a raíz de su actividad, el alimentante realiza viajes dentro y fuera del país por razones laborales o de placer. Debe balancearse el pedimento restrictivo con el derecho constitucional de libertad de entrar y salir del país contemplado en el artículo 14 de la Constitución. En este sentido, el remedio pretendido alienta la idea de una realización plena de los derechos de este niño, que en este caso aparecen claramente vulnerados por su progenitor incumpliente. Es decir, ponderando los derechos en juego, derecho alimentario, derecho a circular, bueno, se toma una medida tan cuestionada y que da lugar seguramente para el debate como la prohibición de salida del país. En otro fallo, desde una perspectiva diferente, también por la novedad lo traje a colación, es del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes, se admite la legitimación de la madre para actuar en la quiebra del alimentante. ¿Qué se dice en este fallo? Que el derecho propio de MSL para reclamar el reembolso de lo que abonó a fin de satisfacer las necesidades de sus hijos es evidente. No se trata del derecho alimentario, que es personalísimo y no puede ser transmitido. Se trata de un crédito derivado de pago y, por lo tanto, comprendido en las normas generales de los artículos 727 y siguientes del Código, en cuanto otorgan legitimación al tercero para solicitar y obtener el reintegro del abonado al acreedor, y también fundado en las disposiciones de pago por la subrogación real. Otro fallo interesante, y ahora desde la perspectiva penal, que tiene que ver con la eficacia de las sanciones y que seguramente ustedes conocen porque es viejo y además salió en todos los diarios, es también uno dictado por Duto en el año 2005, donde lo que se establece es un intermedio entre la prisión al deudor alimentario y una solución intermedia que buscara, por un lado, condenarlo y por el otro lado, garantizar que este señor pudiera trabajar para pagar la cuota alimentaria. Entonces se le otorga una especie de prisión de fin de semana. ¿Qué dice Duto? Dice, creo que resultaría ejemplar dejar de lado este beneficio de la excepcionalidad, ya que M ha violado la normativa penal, perjudicando de tal forma a una hija. Sin embargo, y como una forma de protección a la niña y atendiendo a las necesidades de la misma, deberá posibilitarse que su padre tenga la libertad necesaria para desarrollar sus tareas laborales y de esta manera ganarse sustento que le permitirá cumplimentar con la cuota alimentaria. A tales efectos se deberá contemplar la aplicación de una presión efectiva y discontinua, mediante la permanencia del condenado en la seccional policial más próxima a su domicilio, el que deberá presentarse a las 18 horas del día sábado y recién podrá salir de la misma a las 6 de la mañana del día lunes, solo para trabajar. Prisión del trabajo por un lado, prisión efectiva por el otro. Bueno, solución también original, muy discutida. Me parece que lo interesante de esto es que nos permite reflexionar, en rigor, a ver, y vuelvo a esto, ¿cuál es la eficacia de las sanciones penales en el derecho de familia, ¿no? El derecho penal, por naturaleza, y como su nombre lo indica, se construye alrededor del concepto de pena, sanción. Sanciona una conducta pasada. El derecho de familia tiende a mirar hacia el futuro, a modificar las conductas de las partes que han llevado a esta situación. Un poco en materia alimentaria, una de las miradas, y aquí también interdisciplinarias, quizás interesantes, es preguntarse por qué este señor no cumple con la cuota. ¿Porque es un trucho o porque existe una falta de compromiso real en la educación, en la crianza de su hijo, en función de distintas circunstancias? Me parece que pensar en el derecho penal es una opción válida, pero es la opción de última ratio. Solamente una vez que los demás mecanismos disponibles no hayan resultado eficaces. Y dije que el último proceso al que iba a hacer referencia, antes de entrar a hablar muy brevemente del abogado del niño, tenía que ver con la denuncia por violencia familiar. Bueno, muy rápido. La denuncia por violencia familiar, digamos, el problema también está ligado con el problema de la efectividad. La efectividad de las leyes de violencia familiar. El problema no es la carencia normativa, el problema no es las decisiones judiciales que se están tomando, incluso se están tomando en tiempo razonable. El problema es la carencia de políticas públicas que le den contenido a estas decisiones judiciales. El problema es que si yo dicto de la medida y no tengo las políticas públicas, la persona puede terminar mal igual. Yo tengo ejemplos claros en mi juzgado, o sea, donde se ha hecho todo bien e igual se termina en una situación de tragedia total. ¿Cuáles son estas políticas? Bueno, son para mí de triple tenor. Primero, las políticas claramente preventivas, la información acerca de los recursos existentes en todos los niveles. Esta que es fundamental y que tiene que ver con la posibilidad real de sostener el proceso desde lo jurídico, ¿no? El contar con patrocinio jurídico letrado en todo el procedimiento.
porque si no las mujeres se van con la medida cautelar y después no hacen nada. Entonces, el acceso al patrocinio jurídico gratuito es una obligación del Estado y tiene que estar pensado desde el Estado como un servicio público organizado y controlado por el Estado, no como una actividad asistencial y aislada que hagan las universidades o los colegios públicos. Y por otro lado, la pata, la tercera fundamental en el principio de efectividad, son las redes de apoyo terapéutico, social e institucional. Si yo no tengo políticas públicas de autovalimiento para la mujer, becas, subsidios, fortalecimiento, acompañamientos terapéuticos, también la tutela judicial efectiva se torna una ilusión. ¿Por qué? Porque se verifican altos índices de desistimiento y abandono de las causas. Si no hay un fortalecimiento desde lo psicológico que se debe activar junto con el sistema judicial, la medida en sí, la medida protectoria, pierde virtualidad. Y por último, entonces, voy a referirme a la figura del abogado del niño muy brevemente y a modo de responder a algunas inquietudes, porque, en definitiva, en casi todos estos procesos se encuentran involucrados niños y adolescentes y el abogado del niño sabemos que es quien ejerce la defensa técnica de los niños y adolescentes. Cuando esta figura se incorporó a la ley 26.061, ustedes saben que ha suscitado muchísimos interrogantes. El primero, claramente, es cuándo corresponde la designación del abogado del niño. En todos los procesos en que se encuentran involucrados sus intereses, cualquiera fuera su edad. Bueno, acá la discusión doctrinaria es muy fuerte, con Gustavo, bueno, cada uno tiene, no, pero en el sentido de debate constructivo, cada uno tiene sus ideas y la han plasmado desde distintos sectores de la doctrina de manera excelente. Nosotros con Marisa y con Andrés, esto lo hemos venido reiterando, en principio creemos que la figura del abogado del niño, no sé si seguís creyendo ahora, pero bueno, no importa, está ligada al principio de capacidad progresiva emergente de la Convención de los Derechos del Niño, de modo tal que un abogado del niño, pensado como alguien que patrocina al niño y que alguien que va a recibir instrucciones del niño, y no que sustituye la voluntad del niño, sino que lo muestra en el proceso, muestra cuál es su opinión, necesita tener un niño con cierta autonomía para tomar determinadas decisiones. Si no, esta figura se confunde con la figura del tutor ad litem. El tutor ad litem es alguien ligado a la incapacidad. ¿Por qué? Alguien que representa, sustituye la voluntad del niño en el proceso, desde una mirada adulta. El abogado del niño ejerce la defensa técnica, de modo tal que requiere de un niño con cierta autonomía para tomar decisiones y darle instrucciones. El problema para mí central en este aspecto es qué hace el abogado del niño cuando, y lo planteo como debate, cuando su opinión o la opinión del niño es perjudicial para el niño, cuando observa que la opinión del niño que él vuelca en el expediente resulta contrario al interés superior del niño. Se tiene que apartar, es vinculante su opinión, puede expresar su opinión además de la del niño en el proceso. Este es un dilema complejo que se ha discutido mucho en Estados Unidos con distintos ya terminados reglamentos y estatutos. En Estados Unidos, cuando esto ocurre en algunos estados, se determina la necesidad de nombrar un guardián ad litem. A mí me parece que esto es volver a confundir las dos figuras. Para mí el abogado del niño ejerce defensa técnica, guardián ad litem es tutor, es otra cosa. A lo sumo, a mí me parece que en estos casos lo que puede hacer el abogado, si no puede resolver esto en el ámbito de confidencialidad abogado-cliente, es apartarse de la causa por cuestiones éticas. En definitiva, igual la función del abogado del niño tiene que ser más colaborativa que obstruccionista, de modo tal que, como siempre ocurre en los procesos de familia, incluso con los adultos, de modo tal que cuando cree que su actuación puede llegar a ser un obstáculo, me parece que es correcto que sea parte. Y esto también está vinculado a en qué procesos tengo que nombrar un abogado del niño. Bueno, esto es claro, me parece a esta altura. En los procesos donde estén directamente involucrados sus intereses. Y me parece que hay que ser muy cauteloso y hay que tratar de hacer designaciones de mínima para evitar intervenciones iatrogénicas, porque está el Ministerio Público también y está el juez defendiendo los intereses del niño. Y muchas manos en un plato hace mucho garabato. Esto también a discutir. Cuando hay una adecuada representación, sea de un progenitor o del Ministerio Público, me parece que la figura es innecesaria. ¿Quién designa y cómo se designa el abogado del niño? El juez, el niño, los padres. Esto también se ha discutido mucho en doctrina. Me parece que si pensamos el abogado del niño como una figura ligada a la capacidad progresiva, es el niño quien lo tiene que elegir y es el juez quien tiene que controlar esta elección para evitar que este abogado pertenezca a alguna de la órbita de influencia de alguno de los progenitores. Por eso me parece, y esto también lo hemos planteado en su momento, que lo más razonable es hacer un listado de profesionales del Estado, dentro de los cuales el niño puede elegir. Con
cierto control, ¿no? Para evitar a ver quién le paga al abogado, a ver quién tiene una solución favorable. Y esto nos lleva al último interrogante, que tiene que ver con quiénes deben ser abogados del niño. Este famoso abogado de los Simpson o una persona capacitada. La ley 26061 habla de especializado en niñez y adolescencia. ¿Qué significa especializado en niñez y adolescencia? Esto se ha discutido, lo ha dicho Mari Beloff, apenas salió la ley. Bueno, lo importante es que el abogado del niño sea versado en la materia, obviamente que se debate en el proceso, sea penal, laboral, familia, etc. Pero además, y me parece fundamental, el abogado del niño tiene que ser una persona capacitada para trabajar con niños, que tenga ciertos conocimientos de desarrollo infantil, de psicología evolutiva y sobre todo que esté entrenado en la comunicación con niños, porque no es fácil comunicarse con los niños, no es lo mismo que tener un cliente adulto. Bueno, todas estas cuestiones han ido debatiéndose en doctrina y jurisprudencia. Finalmente quise traer un fallo de la Corte Suprema, porque es el último en la materia, donde el tema ha sido resuelto. Yo no coincido con el fallo, pero digamos, el fallo marca una clara postura. En este caso se trataba de un padre cuyo régimen de visita se había fijado en forma asistida, estaba procesado por abuso sexual, 2 niñas de 10 y 7 años que no fueron escuchadas en el proceso. ¿Qué dice la Corte con el dictamen del procurador? Le manda al juez a dictar una nueva resolución. Le dice que deberá designarles un letrado especializado en la materia para que las patrocine, a fin de garantizar en lo sucesivo su derecho a participar en el proceso. Ello sin dudas asegurará su participación en calidad de parte y bajo la atenta mirada del juez a sus pretensiones, toda vez que no puede desconocerse en el marco del acceso a la tutela judicial efectiva que las niñas también tienen derecho a peticionar, máxime cuando pueden existir intereses contrapuestos con sus progenitores. Digo que no estoy de acuerdo porque para mí acá no sé si corresponde un abogado del niño o un tutor ad litem. Pregunta quizás para después. En definitiva, bueno, no importa. Gracias, Mari. Bueno, no importa. Ahí está. Un poco mi idea en estos breves minutos y con esta melange de cosas era tratar de mostrar y de reafirmar con todos estos ejemplos cómo el anclaje de lo procesal es fundamental en el derecho de familia, más de lo procesal constitucional, ¿no? Porque es la única forma de garantizar que se tornen efectivos los derechos humanos de las personas involucradas. Y como decía ya hace mucho tiempo Vidar Campos, se trata nada más y nada menos que de subordinar lo instrumental a lo sustancial. Y en el Estado democrático lo sustancial es el orden material de valores, principios y derechos, que sin los carriles procesales adecuados se atrofian y quedan sin eficacia cuando se hace necesario postularlos, defenderlos y promoverlos. Bueno, gracias, nada más. Genial, Vicky.